Ven conmigo, no me seas papa frita, que no hay cosa más bonita que el amor devorador. Que estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno, caramelo, caramelo vegano. Que estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno, y el caramelo, caramelo vegano. Con el corazón contento salgo a la... Bueno, pues suena la sintonía una semana más de este espacio Huerta y Mar en su mesa, nuestro espacio gastronómico aquí en Radio Juventud de Conil, aquí en el tiempo del diario matinal. Y vamos ya a saludar a nuestro chef particular, el amigo Joaquín Mancebo, que ya lo tenemos aquí, hoy con otro suculento menú. Vamos a comenzar con vegetales en tempura, gratén de carnes y quesillo canario. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Ahora sí, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues encantado de tenerte aquí de nuevo, Joaquín, con este menú que has escogido para hoy. Muy bien, pues vamos a ello. Es un menú, quizás este es un poco laborioso, tampoco es mucho, pero es diferente, y con lo cual creo que puede ser agradable. Vamos a empezar, como bien ha dicho Manu, con una tempura de vegetales. Tempura de vegetales, la tempura hoy en día se ha puesto muy de moda. Es un plato muy agradable de tomar. El único inconveniente que tiene es que hay que hacerlo y tomarlo. Es un plato para tomar recién hecho, porque es cuando realmente la tempura está crujiente. La tempura no es ni más ni menos que una pasta de freír, que nosotros llamábamos antiguamente pasta orlí, que es una mezcla de harina con agua fría, con algo de huevos, un poco de levadura, y con eso te hacemos la temperatura. Antiguamente, esta es la que hacíamos nosotros, que como digo, le llamábamos orlí. 250 gramos de harina, 150 centímetros cúbicos aproximados de agua fría, a ser posible agua con gas, un poquito de colorante, que no necesitamos tampoco mucho porque vamos a utilizar las yemas de los huevos, 10 gramos de levadura royal, 2 huevos, a los cuales separamos las yemas de las claras. Para empezar, lo que hacemos es batir las yemas de los huevos con el agua fría y le agregamos la harina y la levadura royal. Esto, una vez lo tenemos bien mezclado, lo tapamos con un paño y lo dejamos reposar, lo que nosotros decimos que suba, que la masa se crezca un poco, por efecto de la levadura y por efecto del calor. No quiere decir que lo pongamos en el fuego, pero en una cocina normal, en una época normal, podemos tener en la encimera de la cocina alrededor de 30, 25, 30 grados, hay que dejarlo un tiempo tapado y que suba. Cuando suba, tiene que subir un poco. Mientras montamos la clara de huevo. No vamos a utilizar para montar la clara de huevo, evidentemente, azúcar, solamente un poquito de sal, que crea un ácido para que suba bien. Montamos la clara y la tenemos aparte. En el momento de ir a hacer la tempura, de ir a freír la tempura, tenemos que mezclar esa clara que tenemos montada con la masa. Tenemos que procurar que quede una masa suave, ligera, pero que se adhiera bien al producto. ¿Qué podemos hacer en tempura, en verduras? Cualquier verdura. El único inconveniente que tenemos, o la única precaución que debemos tener, es que si son verduras duras, tipo coliflor, tipo brócoli, tipo espárrago verde, tienen que estar previamente un poco cocidas, no pasadas, pero un poco cocidas, porque si no nos quedarían duras. Pero en el caso, por ejemplo, de los aritos de cebolla, los aros de pimiento rojo o verde, no necesitamos cocerlos, simplemente con el tiempo que estén en la fritura va a ser suficiente. Y como digo, podemos utilizar cualquier verdura, berenjenas, calabacines, ajetes, espárragos, brócoli, coliflor, tomate, incluso si queremos también lo podemos hacer. Es un poco más arriesgado porque contiene mucha agua y la tempura nos la puede romper a la hora de freír, pero que esté bien escurridito, que esté bien seco, también se puede hacer. O sea, que cualquier tipo de verdura. Cuando vamos a hacer la tempura tenemos que tener dos precauciones. Una, que el aceite esté bien caliente, que sea un aceite de calidad, como mínimo oliva, un aceite de calidad por aquello del sabor, y que la tempura se adhiera bien al producto que introducimos. Nosotros para freírlo tenemos que introducir el producto que tengamos escogido y preparado previamente en la tempura, en esta digamos masa, y introducirlo en el aceite caliente, que al estar bien caliente lo que hace es una cubierta exterior
crujiente, a la vez que el interior se queda jugoso. Esto es un meter y sacar, ¿no? Prácticamente. Sí, prácticamente, pero te lo da el tono de la tempura. El tono de la tempura. Cuando tú ves que está bien dorada y se ve crujiente, es cuando hay que sacar sobre papel absorbente, para que el exceso de aceite que pueda tener se desprenda y quede jugosa, pero no aceitosa. Que esta es la misma técnica que para el pescado frito. Pescado frito, bien frito, es muy digestivo y es muy bueno de tomar. Pero el pescado frito, aceitoso, es un desastre. Claro. Y eso lo hace ni más ni menos la hora de freírlo. La tempura y el pescado frito alta temperatura. Pero ¿qué ocurre? Que si tenemos el alta temperatura en el aceite a la hora de echar el producto y nosotros queremos echar tanto producto que aquello se baja, que empieza como a perder esa ebullición violenta, estamos haciendo mal el trabajo, porque el resultado será fatal. Se empapa, sale como cocido, no hace la costra y es un desastre. No suena esto, ¿verdad? A mí me suena. ¿A que sí? Sí. Sobre todo en muchos locales públicos que deberían cuidar un poquito más el tema de las frituras. Sí. Porque es importante, es lo más importante. En la fritura, aparte del producto que sea de calidad, el método o la forma de hacerlo es importantísimo. Bueno, pues ya tenemos la tempura hecha y ya una sugerencia. La tempura, cuando nosotros introducimos el producto para freírlo, tiene que estar seca. ¿Por qué digo seca? Porque si pretendemos hacer una pieza que esté como mojada, aunque no esté empapada en agua, pero esté como mojada, ese agua hace que la tempura resbale y no se adhiera. Y queremos que la tempura se adhiera. Por lo tanto, las piezas que tengamos preparadas para hacer la tempura tienen que estar secas. O sea que yo aconsejo que si hacemos verduras cocidas, una vez cocidas y troceadas a nuestro gusto para hacerlo, es que sobre un papel absorbente, un papel de cocina, que en todas las cocinas lo hay, la dejemos tapada para que la humedad que podría tener la pierda. Y así el resultado siempre es mejor. Una tempura buena tiene que ser crujiente. Si no, estamos haciendo una verdura cocida en aceite. Bueno. Ahora vamos al gratén de carnes. El gratén de carnes es un plato que nosotros llamamos de aprovecho, por la sencilla razón de que en las cocinas siempre hay cosas que se nos van quedando, sobras que llamamos nosotros. Esto es muy interesante, lo de aprovecho. Algún Claro. día tendríamos que hacer un programa... Solo de aprovecho. Solo de aprovecho. Pues lo vamos a plantear. Pero es que hay que distinguir una cosa entre aprovecho, que es producto que no se ha utilizado y que te ha sobrado, y desecho. Y desecho. Que es restos de plato o restos de algo que ya se ha tocado y no se ha terminado. Entonces eso no, aprovecho. Aprovecho es que siempre que hacemos un puchero, el famoso puchero, nos queda mucha carne, nos quedan garbanzos, siempre, siempre. Es inevitable, porque se le echa mucha cantidad. Y lo clásico es hacer croquetas, lo clásico. Con las carnes y demás, hacemos una masa de croquetas que además están muy ricas y a los niños les gustan mucho, evidentemente, pero vamos a darle otra salida también aparte de las croquetas. Muy bien. Entonces, para este gratén de carnes, vamos a utilizar esas carnes que nos sobran del puchero o de un asado nosotros hemos previsto que vamos a tener invitados y hemos hecho pollo al horno y nos ha sobrado la mitad. Pues ese pollo, después quitándole los huesos y cortándolo, lo mismo que las carnes del puchero, nos sirven perfectamente. Esto es muy simple. Es hacer lo que antiguamente llamábamos ropa vieja, que era un refrito con un poquito de ajo, un poquito de cebolla, hay quien le echaba tomate y hay quien no le echaba tomate, con las carnes que nos habían sobrado. Eso era la ropa vieja. Si teníamos unos garbancitos, también los admitía, que no pasaba absolutamente nada. Y eso siempre se ha comido en las casas. Pues esa ropa vieja ya salteadita, la vamos a poner sobre una tartera para ir al horno, con una base de puré de patata. Puré de patata. Lo más cómodo es coger el sobrecito, que hay de mucha calidad, y hacerlo con un poco de leche y está. Si lo queremos hacer en casa es muy simple, es cocer la patata. Yo aconsejo que para hacer el puré se cueza sin pelar, después se pele y se pase por un pasapurés. Ya después un poquitín de aceite para darle suavidad, bien sazonada, y ya en el fondo del horno, como una capita, como si fuese una pasta. Sobre esa capa colocamos el refrito que tenemos, bien colocadito, lo cubrimos con una salsa bechamel y lo gratinamos. Y ya tenemos la carne gratinada. Gratén de carnes. De carnes. De carnes.
Eso se hace igual con pescado, se hace incluso con verduras. Lo que pasa que este mismo gratén de carne se puede, en vez de, porque hay mucha gente que con aquello de las dietas siempre están, es que la bechamel tiene muchas calorías. La bechamel tiene calorías, evidentemente, como todas las cosas. ¿Cómo podemos hacer este pastel de carne sin esa bechamel? Pues muy simple. Hacemos un salteado de verduras que no estén muy pasadas. Verduras, yo cuando hablo de verduras para un salteado, admito cualquiera. Lo más clásico es puerro, cebolla, ajo, calabacín, berenjena, pimiento rojo, pimiento verde, espárragos ahora cuando llega la época. Todo eso se hace un refrito que nos sirve perfectamente para hacer unos huevos revueltos impresionantes, y nos sirve también para, en vez de la bechamel, lo echamos sobre la carne que hemos refrito, y un poco de queso rallado y al horno. Ya tenemos esa misma carne preparada de otra forma. O sea que la cocina es que se va encadenando. Claro. Se va encadenando. Hace falta imaginación, también. Sí, Hay gente que no tiene... Imaginación y ganas. Y las prisas en la cocina son muy malas consejeras. Sí. Son muy malas. Ese es el gran problema, ¿no? Las prisas. Sí, son muy malas. Yo siempre digo que la hora de la cocina tiene que ser una hora agradable, una hora donde tú vas a disfrutar. No vas con el estrés de decir que no llego, porque si vas con el estrés que no llego, seguramente el resultado no va a ser el mismo que si tú vas relajado. El poco tiempo agudiza el ingenio, yo creo, en muchas ocasiones, y hace que aflore esa imaginación. Sí, y sí. ya te preparas cualquier cosa, Claro, en un momento, en un claro, flash, ¿no? Claro, o sea, pero que es que yo siempre digo, lo ideal sería planificar el menú de la semana para digamos, hacer la compra en conjunto, con lo cual algo se ahorraría. Pero bien, está muy bien, tú planifica el menú de la semana si quieres, o la compra de la semana, y después, pues sobre la marcha, abre el frigorífico, ¿qué tengo hoy? Ah, pues mira, con esto y con aquello. ¿Qué tengo para esta noche? Más ligero, esto y esto. Lo importante es tener materia prima en casa, sí, para en un momento determinado ya vas ideando, ¿no? La despensa básica de la cocina debe ser la reposición constante. O sea, como si fuese un establecimiento hotelero. En un establecimiento hotelero hay lo que nosotros llamamos unos stocks, que son fijos, que nunca faltan. Y las reposiciones se hacen sobre ese stock. Por ejemplo, yo digo que en mi casa en el mes se consumen 10 litros de aceite, por poner un ejemplo. Bueno, pues cuando voy a hacer la compra de primeros de mes, miro el aceite que tengo y repongo la cantidad suficiente para no tener que estar yendo a por una botellita. Claro. Y como eso, pues digo, las lentejas, las judías... Esto es muy interesante porque Claro. perdemos mucho tiempo en ir a la compra cada 2x3. Entonces es importante ver lo que gastamos para luego hacer una compra general La compra del mes. del mes, por O sea, ejemplo. que cuando se cobra... Nos ahorramos fin de muchos mes, viajes, Nos ahorramos viajes, y si la planificamos bien dinero. nos ahorramos dinero. Porque cuando se va a hacer la compra sin una idea exacta de lo que vas a comprar, se tiran al carro muchas cosas que no pensabas y que muchas veces ni las utilizas. Y eso es importante. Bueno, pues ahora tenemos ya el quesillo canario. Vamos con el postre. El quesillo canario es una especie de tocino de cielo, por compararlo con algo, o del flan de huevo, o de la crema imperial, que yo creo que ya le he dado también. Es un postre. A este postre necesitamos varias cosas. La primera que tenemos que hacer es un molde. El mismo molde que utilizaríamos para hacer el tocino de cielo, o sea, una bandeja baja, no alta, porque por aquello del desmoldado, una bandeja baja caramelizada. La verdad, tenemos caramelizada para que el caramelo se cuaje. Hacer caramelo todo el mundo sabe en casa, ¿no? O sea, que hay muchas mujeres que han comentado conmigo, es que el caramelo siempre se me quema. Digo, mira, se te quema porque no conoces un pequeño truco que no necesitamos nosotros los profesionales, porque a nosotros no se nos quema, porque sabemos que en el momento que lo pongamos al fuego va a empezar ya su proceso, y entonces estamos con él y lo movemos. Tú lo dejas un poquito y ya el primer hervor que hace el caramelo de abajo arriba ya sale negro. Ajá. Por eso se te quema. Entonces, para evitar eso, el azúcar en la sartén y agua, un poquito de agua, justamente que cubra el azúcar. Mientras el agua se caliente y empieza su ebullición, el caramelo se está disolviendo, se hace más rápido y no corres el riesgo. No corres el riesgo de que se te queme. Entonces, ya tenemos la placa caramelizada y ahora vamos a preparar el quesillo. Necesitamos medio litro de leche caliente, un bote de leche condensada de los pequeños, 150 gramos de azúcar,
una tarrina de queso de untar tipo Filadelfia, digo tipo Filadelfia, pero no por hacerle publicidad a la marca, sino para que la gente para que nos más o entendamos. menos sepa. Que me da igual que sea de la marca tal o de la marca cual. Un queso de untar, una tarrina, que normalmente traen entre 175 y 200 gramos. Una copa de licor 43, si no se tiene, que no es habitual hoy en día, el licor 43 estuvo muy de moda hace muchos años, pero hoy en día no, se ha venido a menos. No es muy habitual. Puede ser esa copa de Baileys o algo similar, una crema. Y una copa de anís dulce, que el anís normalmente sí existe por aquí. Se toma además mucho para Navidad, con 5 huevos. ¿Qué hacemos? Tenemos la leche hervida con el azúcar, batimos los huevos, le agregamos a la leche los huevos, la leche condensada, el queso, los licores, lo batimos bien para que se haga la mezcla bien y lo introducimos ya en la placa que tenemos caramelizada para meterlo al horno, al baño María. Baño María que no supere nunca los 160, 170 grados. Yo lo pondría siempre en 160 y procurando controlarlo para que no hierva el agua del baño María. Que vemos que va a arrancar a hervir es porque la temperatura no está controlada, bajamos un poco la temperatura y unos cubitos de hielo para que baje la temperatura de ese agua y no hierva el baño María. El único problema de que el baño María hierva es que la presentación. Si nos hierve el agua en el baño María, el borde del dulce tiene como unos pequeños agujeritos, como unos huecos de haber hervido. Si no, está completamente liso, fino y es mucho más bonito. El sabor no va a cambiar, pero está más presentable y también cocina es presentación. Y ya eso, una vez lo tenemos en el horno, calculo entre 30, 35, 40 minutos, está hecho. Comprobación de la de siempre, un palillo o una pequeña brocheta, pinchamos en el centro, y si sale seca o sale limpia, no sale producto adherido a ella, ya podemos sacarlo del horno. Es como una tarta de queso, ¿no? Ni más ni menos. Como una tarta de queso, como un flan de huevo, como un pudding, vamos, la técnica es toda similar. Y yo os aseguro que está muy bueno. Muy bien. Y ya hemos completado el menú. Pues este ha sido el menú de hoy. Hemos ido rápido quizás, Sí. porque ya sabéis que esto es radio, pero no se preocupen ustedes porque vamos colgando los programas en la web de Radio Juventud de Conil. Ahí podéis rescatarlo y tomar las notas que os hayan quedado pendientes y bueno, disfrutar el programa una y otra vez hasta coger la receta concreta de estos suculentos platos. Vamos con algunos consejos. Sí. Como tú bien comentaste antes, yo estoy preparando ya para los días finales de este mes, estoy preparando algo sobre el tema de la cocina adecuada en el Día de los Difuntos. Uh-huh. La cocina adecuada del Día de los Difuntos, básicamente, lo que más se repite o más controlado está en toda España, son los dulces, porque básicamente se centra más esa cocina en dulces más que en guisos. Sí. Yo estoy preparando ya algo para eso, y lo tengo. Y además... dulces, frutos secos... Sí, bueno, aparte de los frutos secos, las castañas tradicionales que ya están, las nueces y demás, pero hay una serie de dulces muy típicos que aunque según qué zonas se elaboran durante todo el año, en otras zonas se elaboran concretamente en esas fechas. Que son fáciles de hacer, normalmente son de sartén o son dulces en base a mazapán. Uh-huh. Entonces eso lo iremos viendo. También nos queda pendiente que hablemos largo y tendido sobre las tortillas, que yo lanzaría un reto al aire, a ver, o una pregunta al aire. ¿Qué os parecería una paella, el arroz de una paella para una tortilla? Tortilla de arroz de paella, ¿quieres decir? Exacto. O tortilla de pasta. Parece que es un disparate. Yo os aseguro que está muy bueno. Hombre, la tortilla aguanta cualquier cosa, ¿eh? Yo no lo he probado, pero sí que lo he pensado. Es que la tortilla es un proceso que mediante la temperatura y el huevo que cuaja por temperatura, pues hacemos un plato fácil de hacer, rápido de hacer y que admite cualquier cosa. Claro. Hombre, cualquier cosa. Admite pescados, admite marisco, admite charcutería, admite verduras, admite restos. Porque esta tortilla de paella es con un resto. Siempre que hacemos paella nos sobra en casa, seguro. Siempre sobra un platito o dos.
porque echamos mucho. ¿Y quieres decir que eso se puede hacer Eso en se tortilla? puede hacer en una tortilla que queda perfecta. La única precaución es que si la paella, yo hago 2 tipos de paella en mi casa. Una que es cuando vienen los niños, que no hay ningún inconveniente, es meter la cuchara y comer. ¿Por qué? Porque el marisco se lo meto todo peladito, las almejas solo el bicho, como digo yo, mejillón 3/4 de lo mismo, el pollo o el conejo sin huesos. Entonces, esa paella también en la zona de Alicante se llama paella ciega o la paella del señorito, porque no hay que mancharse las manos. No hay que pelar. Entonces, si hemos hecho la tradicional que tiene sus huesos, la única precaución es a las carnes y a los mariscos quitarle esa dificultad, ponerlos peladitos y cortados en trocitos chicos con el arroz. Y sale una tortilla increíble. Bueno, tortilla de arroz, señores. Yo no sé cómo suena eso. Increíble, lo mismo que de pastas, increíble salen, pero vamos. También hablaremos algún día de los quiche más a fondo, los patés, los mousses y demás. También un apunte. Siempre que hacemos croquetas de puchero, hacemos croquetas de puchero que van empanadas. Probar un día que tengáis tempura, o que vayáis a hacerlas, las croquetas, no pasarlas por pan, ni huevo, ni harina, y pasarlas por tempura y freírlas. Veréis qué cosa, más diferente. Crujientitas, ¿no? Sí, eso antiguamente en la cocina nuestra de antes se llamaban cromesquis. Ajá. Y eran la misma masa de croqueta, pero que en vez de empanada va en tempura, que entonces era en pasta orlí. O sea, porque se cree la gente que eso es un invento de los japoneses de ahora, y esa pasta es tradicional de toda la vida en cocina, tradicional, porque las pavillas de merluza se hacen con pasta orlí o tempura, es lo mismo. Entonces yo hoy quiero hablar un poco de los congelados. Los congelados, cuando llegaron, hablamos de hace 30, 40, 50 años, tenían muy mala fama, porque se pensaba, y de hecho así ocurría, eran productos que no tenían mucha calidad. ¿El por qué? Si se trataba de pescados, los barcos no iban hoy y venían hoy, iban a marea, que se llamaba, y venían cargados. Esos pescados ya, algunos tenían 3 días como mínimo de regreso a puerto, y otros podían tener hasta 15, 18, 20 días. Entonces, ese pescado, aunque estaba conservado en nieve, en las bodegas de los barcos y demás, no tenía ya esa calidad. Hoy en día ya, hace ya bastantes años afortunadamente, las grandes flotas pesqueras, el faenado del pescado congelado es instantáneo. ¿Ya lo congelan allí directamente? Sí, son buques factorías, ¿qué tal? Van pescando y ese pescado, vamos por poner un ejemplo, antes del día siguiente de haberlo pescado, está todo faenado y ultra congelado. Claro. Con lo cual la calidad de ese pescado, y algunos pescadores me dirán que estoy diciendo un disparate, yo le digo que no, y se lo puedo demostrar, algunos de esos pescados tienen más calidad que el que tú compras directamente en la pescadería fresco. ¿Por qué? Porque ese pescado ha sido faenado antes de las 12 horas de su extracción, de haberlo sacado del agua. Y el que tiene el pescadero, como mínimo, tiene un día, que han ido a pescar y lo han traído, hablamos de la lonja de conil, por la tarde se subasta en la lonja de conil, ese pescado viene al día siguiente a la plaza y se vende. Con lo cual, que no es que no tenga calidad, tiene toda la calidad del mundo. Sí, pero que han pasado más horas, quieres decir, técnicamente, ¿no? Han pasado más horas. Y hablamos de conil, donde la lonja, o sea, trabaja al día, pero es que la lonja de conil es diferente a todas. Normalmente los pescados que llegan a todas las plazas son pescados que pueden tener 2 y 3 días, que es lo habitual. Están bien conservados, pero tienen eso. Eso en el caso de los pescados. Las carnes ya están más controladas, porque las carnes de matadero no se podían es matar, dejar sus plazos de oreo y luego faenar y ultracongelar. Las verduras. En el caso de las verduras está demostrado que las verduras, una vez tú las recolectas del campo, vamos a centrarnos en las judías verdes o los guisantes. Una vez las recolectas del campo, pues si se van a la venta de fresco, pues van a las lonjas de venta y luego se hace la distribución. Mínimo 2-3 días, mínimo, seguro. Cuando no, es más. Porque si, por ejemplo, son de zona, sí pueden tener eso, 2-3 días.
Pero si son de fuera, que vienen de fuera, pues agrégale un día o 2 de transportes que han estado en un almacén. Con lo cual hablamos de mínimo 3 días. ¿Qué ocurre? Que una judía verde o un guisante, chícharos aquí, que lo coges y lo consumes en el día, está perfecto. Pero al día siguiente ha perdido algo. No es que pierda calidad, ha perdido vitaminas y minerales al día siguiente y paulatinamente va perdiendo. Por eso yo siempre digo que muchas veces las verduras congeladas son más nutritivas que las frescas. Si se hace al momento, ¿no? El congelado. No, es que el congelado hoy en día, las grandes empresas de congelado están estructuradas de tal forma que el día que se recogen los vegetales se procesan, lo mismo que los pescados en la mar. Entonces esas conservan todo. Y porque aparte, esas se sabe con seguridad que como máximo 48 horas desde que se recolectaron hasta que se ultracongelaron. Cuando las del campo, ¿sí? Si tú las compras el primer día que las lleva el del puesto, pueden tener dos días. Pero si el del puesto no las vende hoy, ni mañana, ni pasado, se va incrementando los días. Se va incrementando los días. Con lo cual, pues eso. Y además tienes la ventaja que la congelada está siempre estable, está siempre que la necesites y de verdad que está muy buena. Eso en cuanto a las vitaminas, pero ¿y el sabor? El sabor cambia. Sí, claro que cambia. Pero cambia si no se hace el proceso de cocción correcto. Pero haciéndolo... De descongelado, quieres decir. No. La verdura congelada tiene que cocerse tal cual, congelada. O sea, se pone agua a hervir y una vez está el agua hirviendo se echa la verdura directamente congelada. No se puede congelar. Pero que normalmente se conservan mejor. Se conservan mejor porque la que tú tienes no sabes los días que tiene ya. Porque, claro, se ve un poco la calidad, que va perdiendo calidad pasando los días por el aspecto físico. Sí. O por la tersura. O sea que sí, pero para darnos cuenta de eso tiene que pasar muchos días, ¿no? Claro. No, pero que a veces en las fruterías uno ve que, hombre, yo no digo nada porque siempre me decían que era muy quisquilloso. Digo, no, es que eso es que no está. Eso no está en condiciones ya. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que yo entiendo que el negocio es vender, no es tirar a la basura. Y ese es el tema. Por lo tanto, esa es mi opinión. En mi opinión también, que yo tampoco quiero decir que lo fresco, en Conil desde luego lo fresco en cuanto a verdura es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Y yo sí aconsejo y sugiero que tanto el frutero como el pescadero, como el carnicero de zona o de tu barrio, con el que tú te has visto toda la vida, puedes tener más confianza o puedes tener tú con él más confianza para que el producto, aunque sea un poquito más caro, sea mejor. Y además ayudamos a la gente nuestra, a la gente del pueblo. No con ello quiero decir que los grandes supermercados no tienen que funcionar, pues tienen que funcionar porque tienen su mercado, tienen sus ventajas y sus desventajas. Y en cuanto a economía, pues sí tienen sus ventajas. Pero el que pueda, tranquilamente, que no se preocupe de esperar ofertas milagrosas de carnes, de pescados y demás, sino que en el de su barrio, en el de su confianza, es donde mejor atendido va a estar. Por un poquito más seguramente se va a llevar algo mejor. Claro, por un poquito más se va a llevar algo mejor. Y yo traía aquí algunas cositas más, pero ya veo que ya el tiempo... Sí, se nos va. El tiempo se nos va. La semana que viene vamos a hacer una sopa de tomate con albahaca, unas carrilleras con salsa de pimiento choricero y un mousse de plátano y chocolate. Y seguiremos tocando algún temita de estos que yo voy dejando por ahí, que siempre se me quedan en el tintero. Muy bien, Joaquín Mancebo, como siempre, muy interesante esta charla contigo, este programa en el cual aprendemos mucho, y eso es importante. De eso se trata, de dar información y que la gente esté informada. Gracias. Con el corazón contento salgo a la calle, con el corazón contento salgo a la calle, que voy a comerme el mundo, niña, y ya tú